Bienvenidos a interbolivia.com. Recuerda que tienes acceso a todos los episodios de nuestro podcast en nuestra página web, visítalo. Empecemos. El contexto pertenece a Julio Peñalosa Bretel de La Razón, te dejo el link en la descripción, visítalo. Medios y política, control remoto o persecución de un operador paraestatal. Raúl Peñaranda desmiente con su conducta la existencia de un periodismo independiente y su libro está plagado de suposiciones, conjeturas y algunos delirios de algo que nunca sucedió, el establecimiento de un aparato de medios alineado al oficialismo masista. En una edición de verano de la revista de la Universidad de Harvard para América Latina 2011, Raúl Peñaranda Undurraga intenta explicar las razones por las que se creó un nuevo diario en Bolivia. Bobinas, rotativa y iPad, a propósito de la apertura de Página 7. Con el entusiasmo característico de un principiante, se manifiesta ilusionado por dotar a sus potenciales lectores de tabletas digitales, iPads, como nueva manera de ofrecer contenidos periodísticos. El plan contemplaba la venta anual de 10.000 unidades. A 10 años de esta expresión de deseos, indagamos sobre qué habría sucedido con este objetivo y llegamos a la conclusión de que la idea quedó en intención. Es decir, Página 7, como todos los diarios de la actualidad, puede leerse en sus ediciones impresas o en sus ediciones digitales. No encontramos hasta ahora los iPads que proyectaba Peñaranda para el diario que con el transcurrir de los años se convertiría en uno de los más acérrimos opositores a los gobiernos de Evo Morales. Lo que sí existe es información acerca de que ahora es delegado del alcalde de La Paz, Iván Arias, es ministro de Obras Públicas del gobierno inconstitucional de Jenín Áñez, refugio a través del cual decidió huir para adelante suspendiendo sus tareas como operador mediático monitoreado por sus auspiciadores del norte imperial. Raúl Peñaranda figura en un mapa de poder, Sputnik, el extremo sur de la Patagonia, y otros sitios web, 4 de diciembre de 2019, elaborado por los investigadores Silvina Romano, Tamara Lachman, Arantxa Tirado y Aníbal García, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, que está referido a quien es la estructura que facilitó la instalación del régimen de facto presidido por Jenín Áñez. Publicado en distintos portales, Raúl Peñaranda aparece vinculado en la misma infografía a Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Luis Fernando Camacho, Baldo Albarracín, Janice Vaca, Ríos de Pie y hasta el general Williams Calimán, a Interemere en Dialogue, la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, Organización de los Empresarios de Medios Impresos de Bolivia, a la Agencia de Noticias Fides, ANF, y, por supuesto, que a Página 7. La investigadora Silvina Romano, entrevistada por Sputnik 5 de diciembre de 2019, se refiere a estas ligazones que caracterizan a los actores entre los que figura Raúl Peñaranda. Este mapa de poder del golpe en Bolivia muestra la vinculación entre instituciones locales, regionales, transnacionales y trayectorias personales. Es un trabajo del tipo sociológico y ayuda en este caso a comprender un mínimo porcentaje, una partecita de cómo operan estas instituciones vinculadas a las derechas a nivel local y transnacional cuando no están de acuerdo en la deriva política y económica de un gobierno. Romano es especialista en el análisis de este tipo de golpes, continúa Sputnik. Cabe recordar que el primero en la historia fue el que derrocó a Jacobo Arbenz de la presidencia de Guatemala en 1954. Cuando hablamos del poder, hablamos de la toma de decisión para convencer en el plano ideológico y favorecer su reproducción, al financiarla en términos materiales, afirma. El mapa se construyó siguiendo los esquemas de financiamiento a partir de dos instancias gubernamentales de Estados Unidos como la Agencia para el Desarrollo Internacional, que a su vez financia a la Fundación Nacional para la Democracia, un órgano vinculado desde su creación en la década de 1980 a la financiación de contrainsurgencia y que aparece ahora detrás de organismos claves en la promoción del golpe contra Evo Morales, según la investigación. Este contexto informativo permite apuntar que este operador mediático ha utilizado durante la última década una cortina de humo para justificar la existencia de un supuesto periodismo independiente del que él formaría parte. Raúl Peñaranda está vinculado al Grupo Andino de Libertades Informativas, GALI,
fue su director, luego de renunciar a la dirección de Página 7, del que forma parte la empresarial Asociación Nacional de la Prensa, ANP, de Bolivia, financiada por la NED, en castellano Fundación Nacional para la Democracia, y que se caracteriza por promover acciones enmarcadas en una concepción liberal de la democracia desde los Estados Unidos y efectúa tareas de inducción e instalación de matrices de opinión contra gobiernos progresistas a los que considera autoritarios y populistas. Digamos que lo suyo es injerencia en asuntos internos de países en manos de gobernantes revoltosos y desobedientes. Falacia. Ya tenemos que Raúl Peñaranda usa el membrete de independiente. Y sobre esa falacia ha querido sostenerse durante estos tiempos de proceso de cambio y la emergencia del Estado plurinacional de Bolivia, pretendiendo demostrar la existencia de una supuesta red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente en un libro titulado Control Remoto, que sería más apropiado renombrar como Persecución de un operador mediático. A través de Control Remoto Abril 2014, Raúl Peñaranda quiere convencer a un público desprevenido y desinformado acerca de la conformación de una red paraestatal, cuando en realidad su pretendida investigación está orientada a ejercitar una sañuda persecución contra medios como el diario La Razón, por ejemplo, al que le dedica todo un capítulo tomándose la libertad de señalar qué es y no es correcto acerca del rol de los medios de comunicación en la vida pública de las sociedades. Con este propósito, el autor dice que Evo Morales y Álvaro García Linera serían unos desagradecidos porque en su momento se habrían valido de los medios para alcanzar notoriedad en su posicionamiento político. Redacta un capítulo de autoalabanza con respecto de la existencia del diario Página 7 y termina acusando al gobierno de Morales de acosar al diario independiente, que alguna vez soñó con regalarles tabletas digitales a sus lectores. Sobre la red que supuestamente habría creado el gobierno de Morales tampoco se encuentran pruebas que permitan comprobar que efectivamente los indicados por Raúl Peñaranda alcanzaron niveles de coordinación editorial, informativa y de opinión. La premisa de partida resulta errónea y fácilmente refutable, aunque Morales hubiera deseado que efectivamente sucediera como afirma Raúl Peñaranda, esto es, medios afines tachados de paraestatales con privilegios para acceder al pedazo más grande de la apetecida torta publicitaria gubernamental que a Página 7 le va resultando esquiva desde su fundación, en la medida en que juega un abierto papel opositor y desestabilizador, con ingredientes de manipulación informativa, en el entendido de que el gobierno masista amenaza la libertad de expresión, persigue periodistas y conculca el derecho a informar y a opinar sin ataduras. Con solo examinar el registro de ataques, insultos, descalificaciones y frases discriminatorias y racistas, tal como lo demostramos en esta misma serie con el artículo Evo Morales y el aparato mediático antimacista 27 de julio de 2021, resultará sencillo comprobar que no ha habido en la historia de nuestro país presidente más maltratado por quienes, precisamente como Raúl Peñaranda, reniegan por una supuesta persecución y acallamiento a periodistas y medios. Todo ello en el marco del uso ilimitado de la libertad o el libertinaje de opinión, según se vea desde la esquina que convenga a cada quien. 6 años más tarde de su fallida investigación, Raúl Peñaranda insiste. Pregunta en uno de sus artículos firmados en Página 7, ¿dónde se fueron las utilidades de La Razón? 30 de julio de 2020, y asume de manera abierta e indisimulable el rol de fiscal anticorrupción o de autoridad financiera porque el 22 de septiembre de 2020 juega su credibilidad firmando que un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado, UIF, al que tuvo acceso Brújula Digital dirigido por Raúl Peñaranda, establece que el gobierno de Venezuela le prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de $16,1 millones a través del programa Evo Cumple de los cuales 4,5 millones de dólares fueron transferidos a las cuentas del Grupo Prisa en España por medio de la empresa Flava Trading, de propiedad de Marcelo Hurtado, para la adquisición de La Razón Extra. Según el informe de la UIF, otros 10,2 millones de dólares fueron a parar a las cuentas de Jordán Silva Tugues en Estados Unidos, asistente del empresario venezolano Carlos Gil, para la adquisición de la televisora ATV. Para ello, se usaron las cuentas de las empresas de Hurtado, Flava Trading y Estrategias Energéticas. Las acciones de La Razón Extra terminaron en manos de Carlos Gil y las de ATV en las de Marcelo Hurtado. Este último fue gerente general de esa empresa durante una década, hasta que cayó detenido en enero pasado, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Hurtado, luego, fue también propietario de PAT, según datos de la Fiscalía, que sigue la investigación, canal que el gobierno anterior adquirió mediante extorsión,
según denunció su dueño anterior, Abdallah Daer. La transcripción textual de la nota que firma Raúl Peñaranda evidencia dos cosas. La primera es que sus relaciones con el gobierno de Jeanine Áñez eran óptimas, haciendo notar que gozaba de un especial afecto para recibir información exclusiva y que lo constituye en un auténtico operador mediático paraestatal. El segundo aspecto es que publicar información de la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, tal como lo hizo Brújula Digital en este caso, implica una vulneración de la normativa, ya que ésta se rige por especificaciones de reserva y confidencialidad. De esta manera, la persecución mediática del renunciado director de Página 7 y en ese momento responsable editor de Brújula Digital se fusiona con una persecución financiera sin bases sólidas, tal como refuta La Razón en su edición del 28 de septiembre de 2020, que publica una extensa explicación con el título de "Es totalmente falso que La Razón y Extra se hayan comprado con dinero del programa Evo Cumple", y que termina aplastando las fantasías de este operador que en el gobierno de Transición siente poder ilimitado, creyendo que por fin está en condiciones de demostrar todo lo que no pudo en su fallido control remoto. El persecutor no volvió a referirse al tema a partir de entonces. Su silencio resulta elocuente. El informe que utilizó no tiene asidero, lo que pone en evidencia que la UIF durante el gobierno de Áñez fue otro brazo de persecución y criminalización de las administraciones de Evo Morales y de quienes Antojadizamante consideraba sus afines, complementada en este caso por persecución mediática. Con todo lo hasta aquí expuesto, ya no hay dudas acerca de que Raúl Peñaranda desmiente con su conducta la existencia de un periodismo independiente, pero que además tampoco asume con seriedad sus tareas investigativas, ya que su libro está plagado de suposiciones, conjeturas y algunos delirios de algo que nunca sucedió. El establecimiento de un aparato de medios alineado al oficialismo masista. Las presuntas afinidades entre los medios nombrados jamás se materializaron en acciones corporativas y empresariales coordinadas. A sus rebatidas afirmaciones hay que agregar que los artículos de opinión de Raúl Peñaranda contienen lecturas sobre el acontecer político boliviano plagadas de predicciones erróneas. La prueba más evidente de ello es una nota que lleva el título de "Mesa y Áñez deben pactar para que el MAS de Evo Morales no vuelva al poder", que todavía puede leerse en el New York Times 17 de julio de 2020, pero ya no en Página 7, que eliminó el texto de su archivo. El párrafo principal del artículo dice lo siguiente: después de haber sido pospuestas las elecciones 2 veces ya este año debido a la pandemia, el país avanza hacia una situación similar a la ocurrida en la campaña electoral de 2019. Arce, candidato presidencial del MAS, marcha primero, escoltado por el expresidente Carlos Mesa. Áñez, afectada por la crisis sanitaria y escándalos de corrupción, está tercera. Arce podría incluso ganar en primera vuelta si logra 40% de apoyo y 10 puntos de diferencia con el segundo. Si Mesa no logra ocupar un claro segundo lugar, eso es posible y por ello necesita algún tipo de acuerdo con Áñez. Se cree que si pasa a una segunda vuelta vencería los comicios en esa fase. Hay un frondoso archivo sobre los enfoques periodísticos de Raúl Peñaranda. Sobre su apología a una persona sentenciada por feminicidio, por ejemplo, o sobre su gelatinosa argumentación acerca de ese ilusorio periodismo independiente con el que en realidad quiere esconder operaciones político-mediáticas encubiertas. El párrafo arriba transcrito nos conduce a las siguientes preguntas. Un pacto para que el MAS no consiga un nuevo triunfo electoral pasaba por unir a la presidenta candidata, que al final no fue candidata, con el que supuestamente se le podía ganar en segunda vuelta y terminó triturado con un 27% de diferencia. A estas alturas, no puede haber dudas acerca de la sobreestimación de los investigadores del CELAG acerca del mapa de poder boliviano durante el gobierno de facto, en el que por supuesto no hay evaluaciones sobre los desempeños posteriores de sus actores, por lo menos en lo que respecta a Raúl Peñaranda. Con lectores de la realidad política y social de esta catadura, la dilapidación y el fracaso de la transición gubernamental, funcional a la rearticulación del MAS, estaban garantizados. Hay que respetar la libertad de Raúl Peñaranda para pensar y tomar la posición ideológica y profesional que le parezca conveniente. Lo cuestionable es que quiera pasar por neutral y pretenda hacerle creer a la gente que lo suyo no tiene color político. A través de este informe periodístico acabamos de demostrar que ese periodismo independiente, imparcial y objetivo es una patraña surgida del catálogo de la Sociedad Interamericana de Prensa para marear la perdiz. Así como se ha prodigado con tanto entusiasmo queriendo descubrir oscuras tramas empresariales, tachando de palo blanco a quien se le ocurriera,
sin pruebas para demostrarlo, desafío al ahora delegado del alcalde Arias a que investigue las relaciones non sanctes de los Garofoli, propietarios de Página 7, en sus vínculos con el poder, a través de los medios de comunicación que han detentado, conectados con otros intereses corporativos. Podría servirle para recordar, en este caso, que ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, conduce casi siempre a dispararse repetidas veces en el pie derecho. No cuadra que William Kastner sea un feminicida, escribió Raúl Peñaranda el 25 de agosto de 2016 en su columna de Página 7. Al día siguiente, la madre de la víctima, Andrea Aremau, la periodista Ellen Álvarez, tituló su respuesta, El periodismo, de Raúl Peñaranda, y en sus 4 primeros párrafos dice lo siguiente. Muere un bebé en violento operativo del gobierno de Evo contra indígenas, 26 de septiembre de 2011, Iglesias comulga a 4 ministros por estar a favor del aborto, 19 de agosto de 2013. Estos son solo 2 ejemplos del periodismo que practica el connotado periodista Raúl Peñaranda. Lo que tienen en común estas noticias es que ambas fueron mentiras. La última noticia motivó que Raúl Peñaranda fuera renunciado de Página 7 para salvar la credibilidad del medio. El diario pidió disculpas a los 4 ministros, a la conferencia episcopal y a sus lectores, pero el daño al prestigio de las y los periodistas del medio estaba hecho, lo que generó malestar. Él mismo tuvo que anunciar su alejamiento para salvar la credibilidad del medio. Ahora Raúl Peñaranda se planta como juez de un feminicidio, el de mi hija, y se alinea con el acusado William Kastner Dávalos, condenando de manera explícita a la muerta, quien no tiene la posibilidad de dar su testimonio. No puedo hacer solo un análisis periodístico, porque soy la madre de la víctima y porque soy la abuela de una niña huérfana. Pero también soy periodista. Ninguno de mis editores me hubiera aceptado una nota como la que publicó Raúl Peñaranda el 25 de agosto del 2016 a través de la agencia de noticias Fides, ANF, en la que criminaliza a la víctima para liberar de responsabilidad a William Kastner Dávalos, quien conducía el vehículo que la atropelló. El 30 de agosto, la periodista Zulema Elans, en la misma dirección de análisis de Ellen Álvarez, publica en la agencia de noticias Fides, ANF, de la que pocos meses después Raúl Peñaranda sería director, Raúl Peñaranda y la apología de la violencia machista. Dice en su primer párrafo, Raúl Peñaranda sentenció que William Kastner Dávalos no es un feminicida. Decidió constituirse en juez y emitir un fallo con argumentos que apuntan a Andrea Aremau Álvarez como la única responsable de su muerte. La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñalosa Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y te espero en el próximo video. Subimos vídeo y contenido todos los días. Siempre que esté despierto, claro. En fin, por aquí te espero. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.